Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, como cada martes, a esta transmisión que hacemos de la reflexión del libro Amor de Leticia. Vamos a empezar el día de hoy. Nosotros somos Merced Arias y Fernando Arias, su servidor. Así que vamos a empezar el día de hoy con una canción, como siempre, dedicada a todos ustedes, a ver si les gusta. Que se llama Jesús es mi pastor. A ver si les gusta, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. Así que con esta canción empezamos el día de hoy y enseguida vamos a ponernos en la presencia de Dios en esta tarde tan bonita que Dios nos ha regalado este día, esta semana. Hoy en esta tarde invocamos a ti, Espíritu Santo, para que nos ilumines, nos llenes de tu luz, para que hoy en esta noche el mensaje que tú tienes para tus hijos a través de nosotros, ayúdanos, Señor, para que las palabras que nos salgan de nuestra boca sean el mensaje que tú quieres para todo tu pueblo, para toda tu gente que tú amas y proteges, Señor. Te damos las gracias también por todas las bendiciones que nos diste en este día y en la semana. Y ayúdanos también, Señor, a que estas enfermedades que están pasando ahorita lleguen a su fin. Y pues mientras tanto, danos la paciencia, la capacidad para poder sobrellevar
estos momentos difíciles que estamos viviendo en todo el mundo entero. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por la sanación, para que haya más consuelo en estas familias. También en esta noche te pedimos por nuestros hijos, porque seas tú su luz, su camino, su sendero, Señor, para que en un futuro tú seas la mirada de todos los jóvenes que hoy en este faz de la tierra están caminando, tal vez sin tu luz, porque no es que tú no quieras dar esa luz, sino que no hemos sabido encontrar el camino. Bueno, en esta tarde todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, después de la oración vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio del día de hoy es el de hoy, martes 7 de julio del 2020. Es del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 a 38. Vamos a leerlo. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mundo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos y enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envía trabajadores a recoger su cosecha. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, este evangelio nos habla hoy de cosas bastante importantes, ¿no? Y que necesitamos recordar. Nosotros como católicos, empieza cuando le hace un milagro a un mudo. Pero unos versículos atrás ya había hecho un milagro, había hecho un milagro con dos ciegos, ¿sí? Anteriormente que le pedían, que le decían: Maestro, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y él les preguntó: ¿creen que lo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí. Y él les dice: hagan como ustedes han creído. Y quedaron los dos ciegos, alcanzaron la vista, pudieron ver. Y enseguida le trajeron a este mudo, ¿sí? que tenía un demonio, sacó el demonio y el mudo ya pudo hablar. Entonces, en este tipo de cosas, pues a veces lo vemos del lado humano, ¿no? Pero ¿cuántas personas no ven todavía en estos tiempos? Tienen la vista, pero no pueden ver del lado espiritual, ¿no? Y esos dos milagros los vieron los fariseos. Y como siempre, con su maldad adentro y su envidia, porque tenían envidia, porque la gente estaba viendo que lo que hacía Cristo, y se maravillaba la gente por todo lo que hacía, ¿no? Entonces, eso es una parte, ¿no? Y luego les dice después, aquí dice, los fariseos, al sentir envidia, pues dijeron que Cristo, pues levantando un falso, ¿no? Que decía que él echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios, que viene siendo Belcebú, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto es muy importante, es realmente muy delicado este pecado del espíritu, porque vamos a ver Marcos 3:28, si lo pueden ustedes buscar, Marcos 3:28, y dice exactamente cuál es ese pecado, porque realmente es algo que se repite constantemente, ¿eh?
entonces se los voy a leer. Se los voy a leer lo que dice. Marcos 3, de 28 al 30. Dice aquí, en verdad les digo, se le perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían está poseído por un espíritu malo. Eso es muy importante que le pongamos atención, porque los fariseos sí sabían lo que estaban diciendo y lo hacían de mala fe, por su envidia, por todas esas cosas negativas que llevaban dentro. Y este pecado del espíritu es lo tenemos que tener mucho en cuenta, porque nosotros no podemos decir a algo bueno que es malo. Por ejemplo, que viene del demonio. Y constantemente pasa ese tipo de cosas. Porque a veces, sabiéndolo, porque va en contra de mis intereses, igual que los fariseos, puedo hacer esa calumnia, ¿no? De algo que una persona está haciendo bien. Yo, sabiéndolo, la calumnio, le digo que viene de algo malo. Muy peligroso este pecado, porque el pecado en sí está en saberlo, en saber que llevado por los sentimientos malos y la envidia, me puede llevar a calumniar, ¿sí? Especialmente cuando es algo bueno que viene de Dios y que yo lo calumnie y diga que es algo malo. Así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eso es cuestión de conciencia, porque todos nosotros pues podemos decir que no tenemos mala fe. Los fariseos decían que no tenían mala fe, ¿sí? Pero sí la tenían, y solamente Dios sabe la intención de cada quien. Así que eso es muy importante. Este evangelio me gusta mucho por esa parte, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Y después nos dice otras cosas distintas, porque dice... ahí mismo en Marcos. No, ¿dónde está? Mateo. En Mateo 9 nos dice, ¿no? Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en las sinagogas y proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Eso a mí me llama mucho la atención, porque Jesús recorría todas las ciudades y pueblos. El viernes pasado que estábamos reflexionando el evangelio con Gerardo, le decía, Cristo iba hacia el pecador, iba hacia donde se ocupaba. No esperaba a que vinieran con él, porque él fácilmente hubiera dicho, pues si quieren milagros, pues vengan a mí, a donde yo estoy. Eso nos deja ver a nosotros como católicos que tenemos que ir afuera, no quedarnos en la iglesia, es ir así como hizo Cristo, ir a recorrer las cosas, ir a predicar, ir tras las personas que están perdidas. Y es muy cómodo quedarse en la iglesia, ¿no? Pues, pero es cómodo y es parte de ser católico, pero no lo es todo. Porque a veces pensamos que estamos yendo al grupo, estamos yendo a cursos, nos estamos alimentando, ¿para qué? Para ir a darlo a los demás. Porque si no lo hacemos así, entonces no estamos haciendo lo que realmente Cristo decía, vayan y hagan discípulos. Y nosotros a veces esperamos que la gente venga a nosotros, ¿sí? Que vaya a la iglesia, y cuando llegue, pues ahí le damos algo, ¿no? ¿Por qué no a prepararse para ir a darlo hacia la misión? Así que eso es importante, este versículo 35, porque dice cómo Cristo hacía su trabajo. Y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que imitarlo a Él. Y enseguida dice el 36, que es lo que realmente Cristo sentía, ¿no? Decía, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Que es precisamente lo que pasa en estos tiempos. El descontrol completo que hay en la sociedad es exactamente por eso. Porque estamos así como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque quizá nosotros no hemos tenido la capacidad de poder llegar a esas personas que están desorientadas. Y dice muy cierto, enseguida dice Cristo. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Eso también es cierto, ¿sí? Pero eso de que los trabajadores son pocos, eso viene a mí, a nosotros como católicos, como esposos,
y a ti que me estás viendo, que vas a ver este video. Esto viene a decirnos, somos pocos los trabajadores. Y el problema es que dice, rueguen al dueño de la cosecha, o sea, Dios, que mande más trabajadores. Quizá a lo mejor nosotros no decimos, no, pues ¿qué podría hacer? Nosotros en estos programas que hemos estado haciendo, estamos incitando a que las personas, pues, conozcan más la palabra, conozcan su fe, y aparte que la den a conocer. A veces, con un simple compartir, no nada más esta plática, sino otras pláticas que pueden ser beneficiosas para las personas, está uno evangelizando a las personas, hacer algo. El punto aquí es hacer algo, no quedarse con las manos cruzadas a que Dios haga o alguien más lo haga. Es una responsabilidad mía, y sé que yo como bautizado soy sacerdote, profeta y rey. Tengo que proclamar, ¿sí?, la buena nueva que viene siendo el evangelio. Así que es muy importante que tomemos por eso este evangelio venía de 3 cosas distintas, pero muy, muy aleccionador. A mí me gustó mucho porque nos dice realmente que hagamos un examen de conciencia, ver dónde estamos parados, ¿sí? Y que ojalá que como a esos ciegos que les devolvió la vista, al mudo que ya habla, ¿sí?, lo hagan, si sean de estas personas que dice que la cosecha es mucha, y que ojalá y tú y yo, que éramos ciegos y mudos, podamos ahora estar dentro de los trabajadores del reino de Dios. Así que con esto dejamos, pues aquí le dejamos muy, muy bueno. A mí me gustó mucho este evangelio de hoy. Así cerramos el día de hoy esta reflexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, gracias, bueno, Padre. Después de esta reflexión, vamos a pasar al libro Amor es Leticia, ¿no? Que es la alegría del amor. Y vamos a hacer un resumen, como cada semana, de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces vamos a ver que la semana pasada vimos la familia y la iglesia, ¿no? Cómo están entrelazadas, ¿no? Vimos que la familia, la iglesia es familia de familias, porque en la iglesia vamos todas las familias y nos congregamos para hacer una familia más grande. Así que es muy importante, nosotros estamos viendo que depende de cómo esté nuestra familia, nuestra relación, va a estar la iglesia, porque la iglesia está conformada de familias como nosotros. Entonces, si la familia está fortalecida, cuando nosotros vamos a la iglesia vamos a dar lo que tenemos, si no lo que no tenemos. Así que si nosotros estamos fortalecidos como iglesia doméstica, vamos a ir a dar eso a la iglesia, y entonces la iglesia se fortalece, y por eso vamos a tener una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ir a traer más, por ejemplo, en nuestro ministerio que es de matrimonios, traer más matrimonios que hacia la iglesia, y eso va a estar bien. Al final es bueno para la iglesia, bueno para mi familia y bueno para la sociedad, para que todo esto, pues, todos, que sea recíproco, ¿no? Entonces, y estábamos viendo, empezamos el capítulo 4, ¿sí?, que es el amor en el matrimonio, que es fundamental. Sin el amor es muy difícil que un matrimonio pues siga adelante, ¿no? Y decíamos que porque no podemos alertar un camino de fidelidad y entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar, ¿sí? Porque todas esas cosas van a hacer que nuestra familia crezca, ¿no? Y hablábamos de esta cita bíblica de 1 Corintios 13, del 2 a 3, que decía, hemos estado diciendo durante todo este libro que el amor es dar, ¿no? Pero aquí nos dice San Pablo, no es nada más dar, sino darlo por amor. Por amor, no es dar nomás, es darlo por amor. Y dice esta cita bíblica de 1 Corintios 13, del 2 al 3, dice, podría tener fe. No fue tan grande como para decir mover una montaña, decir, muévete esta montaña de un lado a otro, pero si no lo hago por amor, dice, de nada vale, ¿no? Y podía dar todo lo que tengo, todo, incluso dice, puedo dar hasta mi propia vida, mi cuerpo, pero si no lo hago por amor, de nada sirve. Entonces, porque decíamos que la palabra amor es uno de las más utilizadas, pero muchas veces está desfigurada, habíamos comentado eso, y al estar desfigurada precisamente es porque no se siente. Se dice la palabra, pero no
no hay amor atrás de ella. Entonces, vimos también la primera de Corintios 13, del 4 al 7, que realmente es un himno al amor. Es algo que nosotros como matrimonios tenemos que tener. Y la voy a leer porque es muy buena, que dice: el amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra del mal, no se alegra de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y dice que aquí terminábamos que todo eso se ve dentro de la pareja, del matrimonio. Cuando ponemos esto a trabajar dentro de nuestro matrimonio, vamos a tener un matrimonio exitoso, en el cual vamos a poder comprendernos el uno al otro. Y el amor, precisamente, que es el título del capítulo 4, va a ser eso, el amor que va a surgir en la pareja va a ser verdadero. Entonces va a haber un matrimonio feliz. Entonces ahora vamos a empezar a ver los primeros tres, que es: el amor es paciente, servicial y no tiene envidia. Lo vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a empezar con el número 91, que es la paciencia. Ajá. Dice: la primera expresión utilizada es markorotaimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Esto lo vemos en Éxodo 34:6 y también en Números 14:18. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad de Dios, de la alianza, que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del libro de la sabiduría. Al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en su poder, que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que se nos trate como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos a que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertimos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Esto lo vemos en Efesios 4:31. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como no importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Bueno, este punto es importante dentro del matrimonio porque la paciencia es un don de Dios. O sea, la paciencia viene de Dios porque realmente nosotros, dentro de nuestra forma de ser, no nos gusta la paciencia. Somos impacientes por naturaleza. Entonces aquí nos dice la primera: Dios es lento para enojarse, ¿sí?
Así que así tenemos que ser dentro del matrimonio. Es muy fácil que por cualquier cosa que pasa, ¿sí?, se salta uno, ¿sí? Así que hay que tener la paciencia, que como dice aquí, lento para enojarse es importante dentro del matrimonio. Porque dice, no nos debemos dejar llevar por los impulsos y evitar la agresión, porque a veces realmente el impulso, si ella me dice alguna cosa que no me gusta, el impulso primero es agredir, ¿no? O a veces me quiero defender, y la defensa es la agresión. Antes de que ella me haga algo, entonces yo le hago a ella primero. Por eso la paciencia es tan importante, para dejar que las cosas fluyan y ver que muchas veces dentro del matrimonio hay pleitos que sí se pueden evitar si pusiéramos esto en pie, de tener paciencia, ¿no? Que dice que se debe de actuar con misericordia, dice, es una cualidad de Dios, de la alianza, que conduce a su imitación. Porque Dios nos tiene mucha paciencia a nosotros también. Porque a pesar de todo lo que hacemos a veces mal, Él tiene misericordia. Y al tener misericordia se manifiesta su verdadero poder. Entonces a veces, si nosotros tenemos esa paciencia, tenemos misericordia con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, nuestro esposo, podemos tener y sentir esa misericordia hacia Él, y se manifiesta realmente el poder de Dios. Así que aquí dice también en el 92 que tener paciencia también no es que si uno se va a dejar, o sea que el hecho de que ella me esté diciendo cosas y que trate de poner a prueba mi paciencia, no es que tampoco yo puedo hablar con ella y decirle mis puntos, no es que tengo que dejar que me maltrate continuamente, o tolerar agresiones físicas o psicológicas, y que me traten como un objeto, porque muchas veces es lo que pasa, que no ponemos en cuenta de que es una persona, ¿sí?, mi esposa o yo. En ese caso, si yo estoy algo no me gusta de mi esposa, ella también es hija de Dios y tiene derecho, como vimos al último, de ser feliz también, ¿no? De que tengo que tener ese respeto, porque la paciencia primero tenemos que tener respeto a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos juntamos por amor, porque me gustaba cómo era ella, su forma de ser. Como vamos con el tiempo, vamos siendo impacientes, no nos desesperan cosas, ¿sí? No es lo mismo estar de novios que de casados. De casados es cuando empieza esta impaciencia, porque cuando éramos novios éramos muy pacientes, ¿no? Todo estaba muy bien, pero ya cuando se casa uno y ya viviendo juntos, el demonio, es que a veces no podemos en juego de que mi propia carne y el demonio usan las cosas que uno le desespera para que haya un conflicto en la familia, ¿no? Y el demonio lo que quiere es que nosotros estuviéramos peleados, ¿no? Y que nuestros, mal ejemplo, nuestros hijos, y eso es lo que él quiere, ¿sí? Pero nosotros con la paciencia, que pidiéndosela a Dios, ¿sí?, y teniéndola y ejercitándola y pensándolo, porque esos dos puntos son importantes, ¿no? Porque dice, nos puede llevar a una agresividad. Y cuando ya se descontrolan las cosas y la agresividad, puedo llegar yo hasta golpear a mi esposa o ella, y eso es malo, porque aparte que es un delito, es un mal ejemplo para nuestros hijos, porque así como nosotros nos comportemos como pareja, ellos van a comportarse con las parejas que tengan. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que no nada más es el conflicto que tenemos nosotros, sino el mal ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, para que después ellos a lo mejor lo apliquen en su matrimonio, y es un círculo vicioso que no se va a romper mientras yo no tenga paciencia, porque la paciencia es aguantar. Sí, como dice aquí, no es nada más que te estén diciendo, pero de hallar la forma como podernos comunicar. La impaciencia, yo creo, a mi forma de ver, que es cuando no hay comunicación, ¿sí? Cuando uno puede decir si está molesto o algo le está pasando, decirlo antes de que llegue a estos límites de explotar y ser agresivo, ¿no? Porque si no cultivas la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Porque la agresividad, la ira y todas las cosas negativas están dentro de cualquier ser humano, dentro de ti, dentro de mí, dentro de mi esposa. Si nosotros no podemos controlarlas, ¿no?, con la paciencia va a ser muy difícil, ¿no? Porque los impulsos del ser humano siempre van a ser hacia algo negativo y van a ser siempre agresivos. Porque dice aquí,
Cuando a veces nuestra pareja no hace lo que uno quiere, ¿no? O como uno le gustan las cosas, altera mis planes, pero aquí dice claramente en el 92, no, a veces es algo que yo no esperaba, ¿sí? Pero hay que ver que también ella tiene derecho, porque es un ser humano, una hija de Dios, por ejemplo mi esposa, con los mismos derechos que yo, y tengo que tener esa paciencia, aceptarlo, tener respeto y comunicación para que esto no llegue a mayores. Y pues vemos, de la forma en que yo veo la paciencia es porque nos dice que la paciencia es una actitud que lleva al ser humano a soportar muchísimas dificultades para bien de algo o de alguien. Entonces, como yo veo este punto que es muy importante para mí, especialmente, ¿verdad?, para nosotras como mujeres, que sí, realmente a veces somos muy impacientes, ¿verdad? Porque cuando, como dice Fernando, que cuando uno anda de novio, pues trata de poner su mejor cara, su mejor actitud ante la paciencia. Somos un poquito más pacientes. Pero cuando uno ya llega a tener esa relación, cuando ya uno está casado, pues, ¿verdad? A veces de lo que uno se viene a dar cuenta, a veces ya vemos que realmente la princesa no vivía en un castillo y el príncipe azul no era tan azul. Pero como yo lo veo de esta manera es que nosotros, por ejemplo, la impaciencia, yo en especial era muy impaciente. Yo era una de las personas que si yo le pedía a él, cuando andábamos arreglando la casa por primera vez, y yo le decía, mira, cuélgame este marco aquí, y él era muy paciente, muy calmado, entonces yo me desesperaba y agarraba el cuadro y me ponía a clavar, y él me decía, pero si yo te lo iba a hacer, no, o sea, a mí me desesperaba mucho eso. Y también la otra forma en que yo lo veo, como nosotros cotidianamente, todos el trabajo que tenemos de la casa, de los hijos, que a veces nos da mucha impaciencia, tenemos que demostrarlo con la mejor cara. Aquí es donde dice, ¿verdad?, que hay que soportarlo. A eso se refiere, no a soportarlo de aguantar las cosas y que seamos objeto de abuso, sino que simplemente que pues a veces no queremos hacer ciertas cosas, por ejemplo, lavar los trastes, y que se nos hace muy impaciente tener que hacer todas las actividades diario. Entonces, pedirle a Dios sobre todo mucha paciencia para que eso que hagamos con paciencia se lo entreguemos por amor, porque cuando lo hacemos por amor, esa entrega, Dios sí nos da una paciencia que a veces yo pensaba que no la podía tener dentro de mi ser, y sí es posible, porque cuando tú lo haces a sabiendas de que va a ser un bien para tus hijos, porque tienen una mamá más paciente, un entorno más con calma, que no hay muchos gritos y ansiedad, desesperación, porque la impaciencia, eso nos lleva a tener, por ejemplo, a momentos de no tolerancia para muchas cosas. Entonces, si nosotros lo hacemos por amor y con amor, llega el punto en que es algo bueno para nuestra familia. Otro punto que yo, por ejemplo, en la paciencia, como yo he platicado, he conversado con mis hermanas, ¿verdad?, acerca de la situación que ahorita estamos viviendo con nuestra madre, que está mucho enferma. Ella tiene Alzheimer y demencia. Entonces, es demasiado, muy estresante muchas de las veces tratar con una persona, y más cuando es la madre de uno, ¿verdad?, con tener que tener muchísima paciencia, y a veces no está dentro de nuestro alcance. Entonces es ahí donde yo sí todas las mañanas le digo, Señor, ayúdanos a tener paciencia, porque es una lucha que estamos viviendo, y pero cuando tú te postras ante Dios y le pides esa necesidad que tú tienes, Él te la da, porque yo lo he sentido de esa manera, y sí, a veces que me siento frustrada o cansada o desesperada, y yo nada más aclamo a Dios y le digo, Señor, ayúdame, porque la paciencia, acordémonos, es un
acto de misericordia, cuando tú lo haces especialmente en estos casos por un ser querido que está enfermo o por un amigo o por alguien que lo necesita mucho. Entonces eso nos lleva a la paciencia, a tener un ámbito mejor. Sí, no debemos de olvidar que todas estas virtudes que nos está hablando San Pablo son cosas que dentro de la familia se aprenden. Entonces, se aprenden entre los esposos para después aplicarlo no nada más a los hijos, sino a toda la familia alrededor y después afuera de la familia. Entonces, el matrimonio, yo siempre lo he dicho, es una escuela para aprender a amar, para aprender a hacer las cosas primero entre pareja, entre familia y después darlo a los demás. Así que vamos a seguir con el siguiente punto, que es actitud de servicio. Ahí está. Ya tenía. Okay. Sigue la palabra Yerestautai, que es única en la Biblia, derivada de Yirestus, persona buena que muestra su bondad en sus obras, pero por en lugar que está en escrito paralelismo con el verbo precedente es un complemento suyo. Así Pablo quiere aclarar que en la paciencia nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa. Ante los demás indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar. En hebreo es hacer el bien, como decía San Ignacio de Loyola. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y no permitir experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Bueno, esta actitud de servicio, ¿no? Yeah. Nos dice aquí claramente que va pegada con la paciencia, ¿no? La paciencia y la actitud de servicio es una persona buena que muestra su bondad en las obras. Hay un dicho que muy cierto que dice, obras son amores y no solamente buenas razones. O sea, yo puedo decir miles de cosas, pero lo que yo haga es lo que vale, ¿no? Es hacer las buenas, y especialmente en el matrimonio. Tenemos que hacer, no nada más decir las cosas, sino hacerlas, ¿no? Porque implica un movimiento, una acción, ¿no? Una reacción de la paciencia. Por eso se traduce como servicial, o sea que es un servicio que se tiene que dar. Porque aquí dice San Pablo, el amor no es solo un sentimiento. Y nos explica cómo el verbo amar cómo era para los judíos, que es hacer el bien. No nada más hacer las cosas, sino hacer las cosas porque queremos hacer el bien para nuestra pareja, ¿sí? Y como decía San Ignacio de Loyola, que decía, más vale obras que palabras, ¿no? Entonces es eso mismo, ¿no? Hay que no nada más decir que queremos a nuestra pareja y que la queremos ayudar, sino hacerlo. Eso es lo más importante, ser servicial, ¿no? Aquí abajo dice, que es algo que me gusta, dice la nobleza y la grandeza de donarse a sí mismo y por el gusto de dar y servir. Es algo que es realmente el amor. El amor es dar y servir sin buscar nada a cambio, ¿sí? Porque yo puedo hacer un servicio, pero voy a conseguir algo, ¿sí? Porque ya llevo yo esa mentalidad. Pero en la pareja, en el matrimonio, uno tiene que ser servicial porque es parte del amor y no buscar que sí voy a hacer esto, pero porque me vas a dar algo. Entonces eso es muy importante, que es un servicio dado por amor sin tener nada a cambio atrás de ello, porque de otra forma sería un negocio, ¿no? Así que es muy importante este punto, porque si no hay servicio, ¿sí? Por ejemplo,
a veces nosotros no damos las gracias, ¿no? A veces y eso pues pasa, ¿no? Que después de que nuestra esposa estuvo haciendo muchas cosas, estuvo cuidando a los niños, haciendo esto y otro dentro en la casa, a veces nos da esos servicios, pero nosotros no decimos gracias. Y a veces yo creo que eso es el problema porque nosotros como hombres a veces pensamos, pues no es necesario. Uno piensa, pues yo ya estoy trabajando, estoy haciendo esto, no necesito decirle las cosas a mi esposa. Pero eso nos hablaba muy bien un libro que dice, ¿qué tal si mi media naranja es toronja? Que dice que el hombre y la mujer somos distintos. Entonces la mujer necesita que se lo digan las cosas. Nosotros como hombre la damos por entendido, ¿no? Porque nosotros decimos, pues estoy trabajando bien mucho y todo el esfuerzo que estoy haciendo, y nosotros pensamos que ellas lo ven, pero ellas quieren que uno se los diga, ¿no? Por eso ese libro me gusta mucho, porque dice cómo la mujer ve las cosas y cómo las quiere y cómo el hombre las ve también. Entonces a veces es comprenderse, ¿no? Porque ya cuando comprende uno dice, oh, pues por eso somos así, ¿no? Por eso las mujeres son de esa forma. Entonces, a dar un servicio, yo creo que uno como hombre, ayudarle a la mujer, y yo creo que al darle el servicio ellas lo valoran mucho. Así que es muy importante eso. Pues yo a este punto le agregaría, porque es algo muy bonito, ¿verdad? Como nos decía en los puntos anteriores, que la palabra amor ya estaba muy utilizado o muy mal utilizado. Pero yo sí agregaría a este contexto que el amor se puede manifestar más con acciones, y también le agregaría que con detalles, que con palabras. Porque ¿cuántas veces podemos decir te quiero o te amo, pero nada más con palabras, y las acciones dejan mucho que desear? Entonces es mejor que demostremos con hechos, como dice Fernando, ¿verdad? Con esos detalles de decir gracias, en vez de estar nada más pensando, oh, pues ella ya lo sabe, se lo agradezco porque pues me lo hizo. Pero cuántas veces no nos gusta a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Que sabemos que es nuestra obligación, nuestro deber o nuestras tareas diarias, pero no nos sentimos felices porque nos dan las gracias de algo que aunque sea nuestro deber, es muy, muy satisfactorio. Por ejemplo, los detalles, ¿verdad? Que tenga que seguir siendo, no tiene por qué ser choteado, que así tengas 20, 30 años de casado, que él te abre el carro, o que te abra la puerta del carro, perdón. Y eso te hace sentir a ti muy, muy agradable, muy, muy especial. Por ejemplo, que en las noches te sientes a platicar cómo estuvo su día, que nos demos nuestro tiempo. Eso es muy bonito. O sea, los detalles son lo más importante para mí en una relación. Es una demostración del amor en los detalles. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente punto, que es sanando la envidia, dice aquí en el número 95. Dice, luego de rechazar como contraria el amor, una actitud expresada como celoi, significa celos o envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Eso, la envidia es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar, mientras el amor nos hace sentir de nosotros mismos. La envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. En el verdadero amor, valorar los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. En definitiva, se trata de cumplir aquello que podían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Eso lo vemos en Éxodo 20:17. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos. Eso nos lo manifiesta en 1 de Timoteo 6:17. Y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunas tengan demasiado y otros tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de la alegría, pero eso no es envidia, sino deseo de equidad. Sí, pues este punto, sanando la envidia, vemos que eso es contrario al amor. Dice aquí, es como lo equipara con los celos. Dice celos o envidia, es la palabra celoi, ¿no? Entonces, en el amor no tiene cabida este sentimiento. Y vemos que dentro del matrimonio, los celos son algo, cuando son enfermizos, ¿no? Celos mal controlados, pueden hacer que una relación termine, porque a nadie, yo creo, ¿no? Le gusta una persona bastante celosa, ¿no? Sí, que claro, nosotros como pareja tenemos que ver que no hay que dar pie a esos celos, ¿no? Pero cuando ya son una cosa enfermiza de que la gente no está preguntando constantemente a dónde fuiste, con quién fuiste, qué hiciste, pues a nadie le gusta eso, sea hombre o sea mujer. Así que los celos son algo que no es algo que va en contra del amor, y el demonio los maneja muy bien. Así que se necesita tener mucha paciencia primero, ¿no? Y para poder controlar este problema tan grave, ¿no? Que es la envidia y los celos, porque es algo parecido, ¿no? Entonces, dice aquí que la envidia es una tristeza por el bien ajeno, porque realmente la envidia es algo que está fuera de nosotros, porque es algo que uno no quiere de alguien más, de que está fuera, pero a veces al que se le tiene envidia ni cuenta se da. O sea, el problema es que es un mal que está dentro de la persona. Entonces, muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ¿no? O sea, si la gente es feliz y yo no lo soy, entonces le tengo envidia a la gente que sí es feliz, ¿sí? O la gente que tiene las cosas que a mí me faltan. Y eso es algo terrible, ¿no? Porque a veces tener envidia dentro del matrimonio, porque si mi esposa gana más dinero que yo, o a viceversa, o cosas que ella tiene que yo no tengo, cuando en el matrimonio es un complemento, ¿sí? Las dos personas que estamos en el matrimonio no somos iguales. Regularmente los matrimonios que son un éxito son personas que son distintas, no son iguales, porque cuando las personas son iguales, son cuando son las buenas amistades, porque son iguales, ¿sí? Le van al mismo equipo de fútbol, les gustan las mismas cosas. Pero para un matrimonio somos un complemento, ¿sí? Porque si los dos tenemos las mismas cosas, pues no va a funcionar, porque si yo soy bien enojón y ella también, pues no, ¿sí? O sea, en el matrimonio somos un complemento y somos distintos los dos, y no debemos tener envidia en ese sentido o celos dentro de nosotros, ¿no? Y eso pasa mucho, porque si no ponemos cartas en el asunto sobre los celos y la envidia dentro del matrimonio, nos va a hacer que después hagamos eso fuera en la sociedad, y es muy malo. Y aparte que se nota muy claro cuando una persona le tiene envidia o celos a otra persona. Así que debemos de tener cuidado en esto, ¿no? Aquí dice, mientras que el amor nos hace salir de nosotros mismos, ¿sí? El amor es no fijarme en mí. Los celos y la envidia es nada más yo, soy el importante, y entonces todo el mundo tiene que girar alrededor mío, cuando el amor dice, nos hace salir de nosotros mismos. Y como decimos, no debemos de centrarnos en el yo, porque en el matrimonio somos dos, somos nosotros, no es yo, no es ella, somos dos personas
y hacemos el nosotros. Y cuando hacemos el nosotros es cuando realmente vamos a ser una sola persona. Así que aquí vemos que cómo lo compara, dice, es una amenaza y la envidia lo pone como un sabor amargo, ¿no? Todo el mundo pues, nos gustan las cosas dulces y buenas, ¿no? Cuando hay algo amargo es algo que no nos gusta, ¿no? Es como cuando uno se chupa un limón, ¿no? Que a veces no es necesario ni chupárselo, nomás ve uno que alguien lo está haciendo y se descalda, se da como ansias. O sea, y eso es la envidia, o sea, que es un sentimiento negativo que se tiene que trabajar mucho, envidia y celos, se tienen que trabajar bastante dentro del matrimonio, porque eso sí puede hacer que un matrimonio se destruya. Así que se tiene que tener, dice aquí que hay que aceptarse uno al otro, porque realmente, como les decía, somos distintos. Ella viene de una formación distinta, de una familia distinta, y yo también. Entonces el punto es que tenemos que aceptarnos el uno al otro, para saber que ella quiere ser feliz y yo también. Pero si los dos ponemos las dos cosas y con la paciencia, ¿sí? Podemos poder saber que ella quiere ser feliz, yo también, y con el amor podemos hacer que esa felicidad sea mutua, ¿sí? No que ya nomás sea feliz o nomás que ella sea feliz, porque eso sería egoísmo y sería eso mismo que estamos viendo, que es la envidia, ¿no? Que yo quiero ser feliz, no me importa si mi esposa es o no es. Entonces es importante que veamos esto, ¿no? Y vemos aquí que los dos últimos mandamientos, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, su asno ni nada que sea de él, ¿sí? Y ese es el problema que se tiene, ¿no? Que cuando yo no tengo lo que los demás tienen, así que es hasta un pecado, ¿no? Porque está dentro del mandamiento y no podemos nosotros estar codiciando las cosas que no son nuestras, ¿no? Así que tenemos que valorar y reconocer, como ya había dicho, que los dos queremos ser felices. Entonces tenemos que conocernos uno a otro para poder que esa felicidad de ella y la mía, con el amor, podamos salir adelante. Así que si tú ¿quieres decir algo? Pues yo nada más quería comentar acerca de estos dos puntos también, que viene siendo la envidia y los celos, ¿verdad? Porque dice que la envidia te da dolor en tu corazón. Y acordémonos, como decía el Chavo del 8, que ¿se acuerdan que decía que la envidia es mala, mata el alma y la envenena? Entonces, la envidia nunca es buena. Sí, decía, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Yo me acuerdo desde que estaba chiquilla se me quedó eso. Entonces, porque muchas de las veces la envidia, si nosotros la vamos guardando en nuestro corazón, se hace un odio. Y cuántas de las veces el que la persona odia, uno piensa que, si yo tengo el odio, al que odio es el que se va a dañar, pero a veces equivocadamente es como, yo lo pongo de esta manera y así lo logré entender mejor para saber que no es un bien para mi corazón. Decir que, por ejemplo, ponen en un vaso veneno y tú te lo vas a tomar y piensas que al que tú le tienes envidia o odio se va a morir. Pues es equivocadamente, ¿verdad? Porque realmente el que se daña es el que tiene el odio o el resentimiento en su corazón. Entonces, bajo esa circunstancia o ese ejemplo, yo he aprendido que realmente si tú sientes odio y resentimiento o envidia en tu corazón, entonces el que se está dañando al final de todo, pues eres tú mismo. Y acerca de los celos, ¿verdad? Ese es un punto muy, muy importante que vemos actualmente, que vemos a veces una sociedad llena de celos. A veces el celo, a veces dice uno, ay, tengo celos o te tengo envidia de la buena. No, celos y envidia es malo, aunque lo queremos disfrazar de que es bueno. Yo lo pongo de esta manera, por ejemplo, hay un escritor argentino, no sé si lo conocen, es Jorge Bucay.
y él hablaba acerca de los celos de esta medida que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, él comenta acerca de un hongo de la India, ¿verdad? Que este hongo lo secan y lo hacen polvo. Y por ejemplo lo ponen en una comida muy exótica o comida gourmet, que nada más se le tiene que poner una pizquita de este polvo del hongo y le da un sabor exquisito y muy, muy especial a esta comida. Y cuando le ponen un poquito de más, la persona se enferma, y si se pasan, llega a matarlo, porque es un hongo muy venenoso, pero en la medida adecuada le da un sabor exquisito, ¿verdad?, a la comida. Entonces así es los celos en una relación. Yo lo he plasmado de esta manera, que por ejemplo podemos sentir ese celo de porque lo quiero mucho y que quiero que esté conmigo, o que esté más, que compartamos más tiempo, pero ya ahí al celo de, como mencionaba Fernando, de decir, ¿y qué estabas haciendo? ¿Y por qué llegas a esta hora? ¿O por qué traes esa ropa? O sea, ya son, que vemos que ya es un celo que ya no es positivo para la relación. Y así también eso, cuando ya escala o pones un poquito de más, llega a ser mortal para la relación, porque se va terminando el amor o llega en separación, y al final de cuentas quien pierde es pues los dos, porque llega una ruptura en el matrimonio, y eso es muy pues muy serio. Entonces veamos que este celo es una enfermedad que podemos empezar a trabajar, porque es un celo es una enfermedad de la mente y de nuestro corazón. Entonces empecemos a erradicar esa enfermedad o esa situación, trabajando, pidiendo la ayuda de Dios y trabajando nosotros conscientemente. Bueno, yo nomás para agregar que en la cuestión de los celos, los celos enfermizos son dañinos, y aparte de que regularmente las personas que tienen celos son descontrolados, son personas que su autoestima es muy baja, pensando que no son lo suficientemente buenas para mantener una relación, porque uno mismo debe de saber el valor que tiene dentro de la pareja, y tiene que, y como dijo mi esposa, los celos en su medida, poquitos son buenos, pero ya más descontrolados son una losa muy pesada para la pareja. Así que, y aparte que, como dice mi esposa, es un mal para la pareja, y cuando se tienen hijos también es un mal para ellos, porque es un mal ejemplo. Siempre las cosas negativas son mal ejemplo, y nosotros como padres debemos de tratar de dar el mejor ejemplo posible para que ellos lo tomen y lo apliquen después cuando formen su familia. Así que, bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy. Ya tenemos pues nada más, no sin antes darle las gracias, ¿verdad?, a las personas que nos estuvieron acompañando: Antonia López, a Domitila Mejía, Nancy Torres, Fabiola Rodas, Teresa Ponce y Gloria Jiménez. Pues muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y también les queremos pedir que si pueden, compartan pues tema que es tan importante para las parejas, para las relaciones, mejorar nuestra relación como pareja y como familia. Si alguien le pudiera servir, pues qué bueno, ¿verdad? Esa es una aportación que nosotros hacemos con todo nuestro corazón y cariño, y pues si tú lo puedes compartir, ¿verdad?, también harías una aportación para alguien más que a lo mejor pues no tiene este medio de cómo agarrar esta información, y este libro es muy importante. Si también a alguien le gustaría tener el libro, nosotros se lo podemos compartir completamente gratis a través de un sitio, por WhatsApp o Face, cualquier medio o un correo electrónico, se lo podemos enviar para que lo tengan, porque es muy bueno. Así que bueno, vamos a la oración. Okay. Entonces vamos a despedir con una oración. Y pues en esta noche, gracias te damos, Padre Santo, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos de
de este mundo que nos ha tocado compartir. A lo mejor no nos conocen, pero ojalá llegue este mensaje a un corazón que esté dispuesto a hacer un cambio en su vida, si está mal su relación, y si está bien, pues ayúdalo, Señor, capacítalo para que sea cada día mejor. Te damos las gracias en esta noche por todas y tantas bendiciones que tú has derramado, especialmente en mi familia, Señor, con mis hijos, con mi esposo, con mi madre, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante en esta situación, por muy difícil que a veces se vean las cosas. Tengo la fe, la esperanza y la confianza que tú estás siempre presente, agarrándonos de tu mano, y porque tú siempre quieres que estemos allá a tu lado. Los que no queremos en ocasiones estar ante tu presencia y caminando contigo somos nosotros, Señor, pero ayúdanos a que nuestra mente se aclare, que te sigamos el sendero que tú estás señalándonos, y no nos desviemos en ningún momento, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos, y no sin antes nos vamos a despedir con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti también, Madre Santa, te damos las gracias por interceder por todos tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Si Dios quiere, aquí nos vemos para el próximo martes a las 5:30, y también mi esposo Fernando y Gerardo, hermano en Cristo, nos están acompañando para transmitir también el viernes a las 5:30. Están cordialmente invitados. Ellos ven lo que es un evangelio, o comparten una parte de la Biblia. Entonces, pues, ¿verdad? Los invitamos también para el que guste acompañarlos, y hasta la próxima. Bueno, buenas tardes, nos vemos el viernes, y que Dios los bendiga, y gracias, gracias por su atención.